Creo que me voy siendo mejor a nivel deportivo y a nivel laboral y sobre todo creo que me voy siendo mejor persona gracias a los valores que me han inculcado el Levante. Súper orgullosa de todo lo que he conseguido y muy, no sé si decir feliz o al final son sentimientos encontrados, triste porque dejo muchas cosas y dejo muchas personas, pero feliz porque bueno, al final me voy a casa, necesito estar con mi familia y creo que es una etapa que la he vivido, la he disfrutado, muy agradecida al club. Es algo que yo hace un año ya me lo planteé y estábamos en otra situación completamente diferente. Al final creo que pues bueno, la vida son momentos y lo que te digo, estás continuamente tomando decisiones y ahora mismo pues es que da igual, me pesa la parte de querer estar con tu familia, la parte de querer disfrutar de tu madre. No es cuestión de proyecto, es que me da igual que venga un equipo del sur y me dé 4 más, que no es cuestión de eso, es que quiero estar en mi casa. Yo desde que fallece mi padre en septiembre del 2022 me hace ver las cosas muy diferentes y pues bueno, siento y necesito que quiero disfrutar de mi madre, quiero disfrutar de mi familia y creo que es el momento. Tengo muy buen recuerdo también de la Copa del 2004 porque coincidió con el ascenso de Preciado. Ese año el Levante una vez más fue pionero porque hicimos la celebración conjunta, los chicos y nosotras, y que te voy a contar, ¿no? La celebración en la fuente, en el autobús, instituciones. Como jugadora he conseguido lo que he conseguido gracias a la oportunidad que me dio el Levante de poder dedicarme plenamente al fútbol. Como entrenadora he aprendido mucho, es que creo que al final no sé, me considero una persona que todos los días aprende algo y en todas las facetas creo que me puedo llevar algo, pero sobre todo aprendizaje. Cuando yo entro en la dirección deportiva es un fútbol totalmente diferente a lo que yo me he encontrado, ¿no? Pues ser capaces de competir con los grandes clubes creo que ha sido un logro muy importante. Las clasificaciones a la Champions creo que también han sido logros muy importantes. La consecución de la final de la Supercopa y de la Copa de la Reina en el 2021, después de la pandemia, yo creo que pasamos a la final, ni ganamos la Supercopa ni ganamos la Copa de la Reina, pero tengo recuerdos muy buenos, sobre todo de la Copa de la Reina. Somos un grupo de trabajo, ¿no? junto con Ruth y junto con Edgar en la Secretaría Técnica, y el 90% del trabajo está hecho, prácticamente hecho. Y pues bueno, al final creo que con el mismo criterio, con los mismos principios que hemos seguido hasta ahora, y seguro que ellos siguen misma línea, incluso adaptándose al momento y lo mejorarán y vamos, no tengo ninguna duda de que todo irá bien. Mi corazoncito siempre ha sido granota, seguirá siendo granota, o sea que ojalá solo me lleguen buenas noticias, lo celebraré, todo lo bueno que le pueda pasar al Levante, no lo dudéis, e incluso haré fuerza para que le pase todo lo bueno que se merece.